Pues en mi caso llegó mucho más cercano, digamos, al rodaje y fue una sorpresa maravillosa. Me encantó el guión desde el El principio. día en que Luis Tosar decidió dar un paso que cambiaría para siempre la percepción pública de su vida, no fue uno cualquiera, porque lejos de los focos y de las cámaras que tantas veces lo habían acompañado en estrenos y alfombras rojas, se encontraba frente a un instante que ni siquiera sus personajes más intensos habían logrado anticipar. Y es que aquel actor gallego, reconocido por su capacidad de transformarse en villanos implacables o en hombres cargados de silencios interiores, también llevaba consigo una historia íntima que pocos conocían, la de un amor que había crecido en la sombra de los rodajes y en el calor de conversaciones privadas, alejadas del bullicio mediático, y que de pronto se convirtió en un compromiso sellado para siempre, con un matrimonio que sorprendería a quienes creían conocer cada detalle de su trayectoria. Tosar, nacido en Lugo en 1971, había recorrido un camino artístico fascinante, desde sus primeros pasos en el teatro hasta consolidarse como uno de los rostros más potentes del cine español. Pero lo que muchos no sabían es que detrás de esa mirada penetrante y de esa voz grave que parecía guardar secretos, se escondía un hombre que había elegido con cuidado cuándo y cómo dejar que su vida personal se entrelazara con la pública. Y fue precisamente en su boda cuando esas dos dimensiones chocaron con una fuerza inesperada, generando rumores, interpretaciones y hasta cierta aura de misterio alrededor del acontecimiento. No fue una celebración común, no fue un evento diseñado para las portadas, sino un capítulo que comenzó con un gesto mínimo, un detalle casi invisible, que sin embargo terminó por revelar más de lo que Tosar había querido exponer. Y ese detalle, al mismo tiempo íntimo y desconcertante, es lo que convierte el relato de su matrimonio en algo más que una simple crónica, porque abre la puerta a preguntas sobre la vulnerabilidad de un hombre, al que siempre vimos fuerte, y a la fragilidad de los momentos en los que el amor decide irrumpir de maneras inesperadas. Lo fascinante es que mientras todos esperaban una ceremonia ostentosa, lo que realmente ocurrió dejó una huella que todavía hoy se comenta en voz baja, como si se tratara de un secreto compartido solo entre aquellos que estuvieron presentes y entre quienes han intentado descifrar el verdadero significado de aquel día, un día que más que unirlo a alguien lo mostró como nunca antes, y que todavía hoy sigue resonando como un eco que invita a descubrir qué sucedió realmente. Lo que estremeció a muchos no fue la noticia de la boda en sí, sino la forma en que Luis Tosar apareció aquella mañana, con un rostro marcado por una expresión contradictoria, mezcla de serenidad absoluta y una tensión contenida que parecía esconder una batalla secreta en su interior, porque quienes lo vieron de cerca aseguran que no era la imagen de un hombre que camina hacia un final feliz, sino la de alguien que estaba entrando en un terreno desconocido, cargado de incertidumbres y silencios demasiado densos para ser ignorados. Había en sus gestos un temblor apenas perceptible en las manos cuando se aferraba al anillo que aún no había sido entregado, y una mirada que se perdía en un punto lejano, como si durante segundos se ausentara de todo lo que ocurría alrededor y volviera a lugares del pasado que nadie más podía ver. Ese pasado estaba lleno de pasajes que nunca fueron contados públicamente, de rupturas dolorosas, de dudas, que lo persiguieron incluso en los momentos de éxito profesional, cuando parecía tenerlo todo bajo control, porque Tosar siempre se movió entre la disciplina férrea del actor, que se transforma para cada papel, y la fragilidad del hombre que duda de su capacidad de sostener una vida personal estable. Y el matrimonio se convirtió en el escenario perfecto, donde esas tensiones explotaron en silencio en medio de los aplausos y las sonrisas. Hubo un instante helador, cuando al pronunciar sus votos, su voz se quebró, y algunos lo interpretaron como emoción pura, mientras otros percibieron un matiz más oscuro, el eco de viejas heridas que no habían cicatrizado. Del todo fue un momento tan breve que la mayoría lo dejó pasar. Pero para los más atentos, ese quiebre revelaba mucho más que simples nervios.
Era la confirmación de que el matrimonio no era solo un acto de amor, sino también un acto de confrontación con sus propios fantasmas, los fantasmas de relaciones anteriores marcadas por la intensidad y por finales abruptos que lo habían dejado con un miedo constante a repetirse en esa ceremonia íntima. Hubo detalles extraños que pocos se atreven a narrar, como el hecho de que desapareció durante varios minutos antes de salir al encuentro de su pareja. Un lapso que dio pie a toda clase de interpretaciones. Algunos aseguran que estuvo solo en una habitación, mirando fijamente una fotografía antigua. Otros dicen que escribió unas líneas en un papel, que luego rompió en pedazos y guardó en el bolsillo de su chaqueta, como si se tratara de un pacto consigo mismo. Esa escena nunca confirmada alimenta la leyenda alrededor de aquel día y muestra a un hombre dividido entre lo que debía mostrar al mundo y lo que realmente sentía por dentro. Porque Tosar no era solo el actor seguro de sí mismo que todos conocían, era también alguien vulnerable, que se debatía entre la necesidad de entregarse y el temor a perder lo que estaba a punto de ganar su boda. Se convirtió así en una especie de espejo donde se reflejaban sus miedos más íntimos y las contradicciones de un hombre que parecía tener el control de todo menos de sus propias emociones. Lo fascinante es que esa dualidad marcó cada instante de la celebración, desde su manera de caminar con pasos firmes, que de repente se volvían vacilantes, hasta la intensidad de su mirada, que oscilaba entre la ternura absoluta y una sombra de inquietud que nadie podía descifrar. Quienes asistieron guardan la impresión de haber presenciado algo más que un enlace sentimental. Fue como si hubieran visto a un hombre desnudo en su esencia, expuesto sin disfraces, sin personajes detrás de los cuales esconderse. Y ese retrato invisible es lo que todavía hoy resuena cada vez que se habla de la boda de Luis Tosar, porque más allá de la alegría y las sonrisas, quedó flotando la sensación de que en aquel día se estaba librando una batalla silenciosa que muy pocos entendieron, pero que definió para siempre la manera en que el actor vivió el amor y la entrega total. Hubo un instante en medio de la celebración que marcó un quiebre silencioso cuando Luis Tosar decidió apartarse del bullicio de los invitados y caminó hacia un rincón apenas iluminado del lugar, un gesto que pasó desapercibido para muchos, pero que quienes lo notaron todavía lo recuerdan con un peso extraño en el pecho, porque allí con la copa en la mano y los ojos fijos en el suelo parecía estar librando una conversación interna con alguien que ya no estaba. Algunos murmuran que aquel gesto escondía la memoria de una promesa rota de un vínculo anterior que jamás fue del todo cerrado, y que en aquel día resurgió con la fuerza de un recuerdo imposible de contener, mientras las risas y la música llenaban el espacio. Su silencio se convertía en un muro invisible que lo separaba del resto, y ese contraste entre el júbilo general y su recogimiento íntimo mostraba la complejidad de un hombre atrapado entre el deber de celebrar y la necesidad de confrontar lo que había enterrado durante años más. Tarde algunos amigos cercanos confesaron que nunca lo habían visto tan vulnerable en público, que incluso la manera en que se acomodaba la chaqueta, o cómo respiraba hondo antes de volver a la mesa, revelaba una lucha interna desgastante. Ese día no fue solo la unión con la mujer que había elegido, sino también la colisión de múltiples capas de su vida, aquellas que se resistían a quedar en el olvido, porque la memoria se infiltraba con una violencia inesperada, transformando cada gesto en un eco de algo anterior. El ritual de los anillos también tuvo un matiz desconcertante. Cuando tomó la alianza entre sus dedos, parecía sostener algo más que un objeto metálico. Parecía cargar con un símbolo demasiado pesado para ser sostenido sin titubear, y fue entonces cuando un brillo de duda pasó fugazmente por su mirada, una duda que no se podía nombrar, pero que impregnó el ambiente de una tensión latente. Hubo quienes percibieron en ese instante la sensación de que Tosar estaba firmando un pacto consigo, mismo más que con su pareja, como si necesitara reafirmar que estaba preparado para asumir un destino que lo superaba lo más inquietante de todo.
fue lo que ocurrió al final de la noche, cuando muchos ya se habían marchado y solo quedaban los más cercanos, porque en lugar de sumarse a los brindis finales, se retiró discretamente a una sala apartada, donde permaneció largo rato sin compañía, y quienes lo encontraron después aseguraron que tenía los ojos rojos, no por el cansancio, sino por la intensidad de las emociones que lo habían arrasado como un vendaval sin aviso. Esa imagen se quedó grabada en la mente de los pocos que lo vieron así, porque era la primera vez que el hombre fuerte que todos admiraban se dejaba ver en un estado de desamparo total, sin escudos ni poses artísticas. Fue una grieta inesperada, que reveló más sobre su carácter que cualquier papel cinematográfico. Su boda no fue únicamente una celebración de amor, fue una puesta en escena, donde la verdad más íntima se filtró sin permiso, mostrando que incluso alguien acostumbrado a controlar cada gesto frente a la cámara podía derrumbarse en el instante menos pensado, y esa contradicción entre la imagen pública de seguridad y la fragilidad privada es lo que convierte aquel día en un misterio, aún por descifrar un misterio que continúa latiendo en la memoria de quienes lo presenciaron como una herida abierta que nunca terminó de cerrarse. Lo más perturbador de aquel matrimonio no fue el momento del sí quiero, ni la solemnidad de la ceremonia, sino lo que ocurrió instantes después cuando la música comenzaba a sonar, y Luis Tosar se quedó detenido frente a la mesa principal, como si hubiera olvidado dónde estaba y qué hacía allí. Una pausa mínima que nadie quiso comentar en voz alta, pero que los más atentos sintieron como un terremoto invisible, porque ese vacío en sus ojos duró lo suficiente para revelar que algo profundo lo estaba desgarrando por dentro. Lo curioso es que justo en ese instante, algunos invitados lo vieron sonreír con una intensidad tan forzada que parecía más bien un escudo, una máscara levantada deprisa para evitar que la grieta se notara demasiado, y sin embargo la grieta estaba allí, imposible de ocultar, porque su manera de tomar la mano de su esposa no transmitía solo ternura, transmitía también un peso inmenso, como si aquel contacto significara el intento desesperado de sostenerse, de no dejarse caer en un abismo interior que había permanecido oculto durante años. Esa tensión latente se repitió a lo largo de toda la celebración en detalles mínimos que a simple vista parecían insignificantes, pero que juntos dibujaban un cuadro inquietante, el modo en que se quedaba callado más de lo normal, mientras los demás reían, el hábito de mirar constantemente hacia las puertas como si esperara a alguien que nunca llegó, o esa manía de tocarse el bolsillo interno de la chaqueta, donde había guardado algo que nadie supo identificar. Hubo quien pensó que se trataba de un papel doblado, otros insinuaron que era una carta nunca entregada. Lo cierto es que aquel gesto obsesivo añadía un aire de misterio que enrarecía la atmósfera, porque la fiesta seguía como si nada, pero alrededor suyo gravitaba un silencio invisible, que pocos podían explicar con palabras. Los amigos más cercanos notaron también un cambio en su voz. En ciertos momentos hablaba con una firmeza casi teatral, como si estuviera interpretando un papel, y en otros, el timbre se volvía áspero, quebradizo, casi irreconocible, un vaivén que reflejaba de manera brutal la lucha interna que estaba librando esa noche cuando llegó el momento del brindis. Todos esperaban unas palabras llenas de gratitud y alegría. Pero lo que salió de su boca fue un discurso extraño, lleno de frases cortas, que parecían fragmentos de pensamientos inconclusos. Cada frase terminaba abruptamente, como si hubiera decidido detenerse antes de revelar demasiado. Y esa incompletitud dejó a la audiencia con la sensación de que lo verdaderamente importante había quedado atrapado en su garganta, guardado en un lugar al que nadie tenía acceso. Después del discurso, algunos invitados lo aplaudieron con fuerza, intentando romper la tensión, pero hubo otros que guardaron silencio, como si hubieran comprendido que habían asistido a algo que no debía ser celebrado,
sino comprendido a medias, y lo más sorprendente, ocurrió al final cuando la mayoría ya había abandonado el salón y la música había cesado. Tosar se quedó solo sentado en una silla con la cabeza inclinada hacia adelante y la alianza brillando apenas bajo la luz tenue, un cuadro de soledad tan fuerte que quienes lo vieron nunca pudieron olvidarlo, porque en ese instante el hombre admirado por su seguridad y talento aparecía como un ser vulnerable atrapado en un laberinto de recuerdos que lo perseguían sin tregua. Aquella boda, que para muchos fue un evento privado y feliz, se transformó en una escena cargada de sombras, donde la unión amorosa se mezclaba con los restos de un pasado que se resistía a desaparecer, y donde el actor dejó entrever que detrás de cada papel interpretado había un hombre real, cargado de contradicciones, que ni siquiera el amor más profundo parecía capaz de borrar. Al terminar aquella noche, y cuando el eco de las risas ya se había apagado, Luis Tosar permaneció en pie frente al espejo de una habitación del lugar donde se había celebrado el banquete, mirándose como si buscara en su propio reflejo una respuesta que nadie más podía darle. Su traje estaba impecable, su corbata aún bien ajustada, pero sus ojos transmitían un cansancio que no provenía de la fiesta, sino de algo más hondo, algo que lo había acompañado desde hacía tiempo y que esa boda había despertado con una fuerza incontrolable en el silencio de esa estancia cerrada. El actor sacó del bolsillo interno de su chaqueta un papel arrugado que había protegido durante toda la jornada, lo extendió sobre la mesa y lo miró largamente. Era un fragmento de escritura breve, casi ilegible, que había guardado años atrás. Un recordatorio de una promesa incumplida que lo perseguía. Todavía nadie sabía de la existencia de esas palabras, ni siquiera su pareja actual, porque pertenecían a otra etapa de su vida, una etapa marcada por decisiones precipitadas y por un amor que terminó de manera abrupta, dejando un vacío imposible de llenar. Lo estremecedor es que en lugar de romper el papel en 1000 pedazos, como si quisiera cerrar definitivamente ese ciclo, decidió doblarlo con cuidado y volver a guardarlo en el mismo lugar donde había estado toda la noche. Ese gesto aparentemente simple revelaba que aún no podía soltarlo, que la sombra de ese recuerdo convivía con él incluso en el día que debía simbolizar un nuevo comienzo. Fue en ese instante cuando comprendió que su matrimonio no solo era una unión con la mujer que tenía a su lado, era también una confrontación con su propia memoria, un enfrentamiento con aquello que había preferido ocultar y que sin embargo seguía vivo, acechando en los márgenes de su presente esa escena íntima invisible. Para la mayoría mostró al verdadero Luis Tosar, no al actor, no al hombre público, sino al ser humano vulnerable que dudaba, que se quebraba, que caminaba con la certeza de que incluso los momentos más luminosos pueden estar atravesados por sombras imposibles de borrar, y esa contradicción se convirtió en la huella indeleble de su boda, una marca secreta que aún resuena como un murmullo cada vez que alguien menciona aquel día. Con el paso del tiempo, la boda de Luis Tosar dejó de ser recordada como un simple enlace y se transformó en un símbolo de lo que realmente significó para él el matrimonio, no como un acto social, ni como una foto para las revistas, sino como un cruce de caminos entre la felicidad y el vértigo íntimo. Porque en aquella unión se escondía tanto la certeza de haber encontrado a alguien con quien compartir su vida, como el peso de heridas pasadas que nunca dejaron de acompañarlo. Y aunque nadie sabe con exactitud qué pensamientos lo atravesaron en aquellas horas, lo cierto es que el matrimonio se convirtió en una prueba de resistencia y de entrega. Un territorio donde aprendió a convivir con las contradicciones que siempre lo definieron. Lo que quedó grabado de aquel día no fue la imagen perfecta de una pareja sonriente, sino la huella de un hombre que incluso en el amor seguía siendo complejo, profundo, lleno de matices. El matrimonio de Luis Tosar no fue solo una ceremonia, sino un reflejo de sus luces y sombras, de su fortaleza y fragilidad.
Una historia que deja huella y que invita a mirar más allá de la pantalla. Suscríbete al canal para descubrir más relatos ocultos y apasionantes.